y la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la Justicia de la República. Ha solicitado informar por la parte demandante el doctor César Augusto Nakazaki Servigón. Por la parte demandada, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, informará la doctora Andreina Lucero Carpio Machaca. Muy bien. Doctor, tiene 7 minutos. Gracias, señor presidente, señores integrantes de este Supremo Tribunal Constitucional, señora abogada de la Procuraduría. Patrocino a Wilfredo Mori Orso, un militar de 88 años de edad, condenado por homicidio calificado a 25 años de cárcel. Sostenemos que esta sentencia es inconstitucional porque viola el principio del acusatorio al haber sido condenado por hecho que no es objeto de la acusación y no fue objeto del juicio. Este es el caso Acomarca. En el caso Acomarca, una patrulla de la Segunda División de Infantería de Huamanga llega y arrasa con el poblado de Acomarca y mueren muchas mujeres y muchos niños. Cuando regresa la patrulla informa que no hubo novedades, esto se descubre, la Inspectoría del Ejército realiza las acciones correspondientes, es el caso donde el jefe de la patrulla es llevado al Congreso y esa famosa frase de que yo maté a los niños porque eran las semillas de terroristas de mañana. Entonces, eso conlleva que haya un juicio donde a mi patrocinado y a otros oficiales del Estado Mayor se les acusa porque elaboraron el plan de operaciones Huancayoc y por haber elaborado el plan de operaciones Huancayoc, en ejecución de ese plan se mata a los pobladores de Acomarca. La defensa fue discutir cuál era la misión dada para esa operación, porque dice textualmente el plan de operaciones que la misión era capturar y o destruir a delincuentes terroristas comprobados. Y por tanto se discutía si hubo un exceso o no en el cumplimiento de la orden. Durante el juicio, el jefe de la patrulla es extraditado de los Estados Unidos, Tel Murtado, y él dice, las muertes no fueron en ejecución del plan de operaciones, sino que el G2, el oficial de inteligencia, minutos antes de subir al helicóptero, nos dice cambio de misión, mata a todos. Entonces lo que se esperaba era que la Fiscalía decida si mantenía su tesis, que era en ejecución del plan de operaciones, o que haga una acusación complementaria y diga, no, no ha sido una operación de combate, sino ha sido una operación de inteligencia, donde la cadena de mando era distinta, eran otros los que intervenían. Sin embargo, al acusar, acusa por los dos. Y como acusa por los dos, y este es el dato, por primera vez en mi carrera, hago un recurso de aclaratoria contra la acusación, antes de hacer mi alegato, y le digo, señores miembros del tribunal, que se define el fiscal. El fiscal acusa porque fue la orden escrita, el plan de operaciones de Huancayoc, o el fiscal acusa porque fue una operación de inteligencia, una operación de infantería o una operación de inteligencia, cadena de comando distinta. Acepta el tribunal y le ordena al fiscal aclare, diga por cuál de los dos va. Y el fiscal textualmente dice, me quedo con el plan de operaciones escrito Huancayoc, porque lo otro es unas declaraciones dadas por un testigo que ustedes valorarán. Me quedó claro que era lo primero y sobre eso desarrollo mi defensa. En la sentencia me encuentro con la sorpresa que mi cliente es condenado por la orden verbal por ser una operación de inteligencia. Y dice, sí, es verdad, hubo una aclaración, pero textualmente la sala dice, la aclaración fue ambigua. Y como la aclaración fue ambigua, no explica por qué, termina condenando por la orden verbal la operación de inteligencia que nunca fue materia de acusación. Ese es el caso. ¿Viola el principio acusatorio? Sí, porque este Tribunal Constitucional, desde el año 2006 hasta el 2023, ha establecido que la violación del principio acusatorio
tiene relevancia constitucional y ha señalado que se viola la Constitución cuando se condena a una persona por un hecho que no ha sido objeto de la acusación. Y cito la sentencia del Tribunal Constitucional 402-2006 del 23 de marzo del 2007, donde expresamente dice: el derecho del procesado de conocer la acusación tiene como correlato el principio contradictorio, ergo el derecho a la defensa, cuya máxima expresión garantista es la inmutabilidad de la acusación, en virtud de lo cual el juez no puede modificar el hecho imputado o establecido en la acusación. Sí, termino con esto. Si el tribunal reconoció que la acusación estaba mal hecha, porque no podía acusar por dos tesis contradictorias, y el fiscal dijo es el plan de operaciones, ¿por qué razón la sala termina condenando por ese dato de una operación de inteligencia dicha minutos antes, donde la diferencia es abismal, señores miembros del tribunal, y donde nunca se dio oportunidad a mi patrocinado de defenderse? Porque si ese hubiese sido el objeto de la acusación, para mí hubiese sido tan sencillo como decir: las operaciones de inteligencia tienen otro canal, sistema de inteligencia, dirección de inteligencia, mi patrocinado no participa en la cadena de comando, etcétera. Pero termina siendo condenado por un hecho que nunca fue materia de acusación. 25 años de cárcel para un hombre anciano es una pena de muerte material. Por tanto, entiendo que hay razón suficiente constitucional para que el tribunal se pronuncie y declare fundada nuestra medida, que es la anulación de la ejecutoria suprema, la anulación de la sentencia condenatoria y la disposición de un juicio donde sea juzgado por el hecho objeto de acusación, no por un hecho que no es materia de acusación. Gracias. Gracias. Señorita de la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Con su venia, señor presidente, con la venia de todos los magistrados. No puedo pedir un minuto de silencio, pero sí puedo hacer recuerdo que estamos a 5 días de que se cumplan 38 años de aquella matanza que conmocionó la historia de nuestro país. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, solicito se desestime el recurso de agravio constitucional presentado por el abogado del beneficiario. También quiero recalcar que después de 38 años, el año pasado recién se han entregado los cuerpos de esta terrible matanza de más de 69 personas, donde murieron no solamente niños, murieron mujeres, mujeres embarazadas, ancianos, muchas personas que no fueron confirmados terroristas. La defensa solicita se revoque la sentencia de vista dictada por la Sala Constitucional Superior y que se reforme declarando fundada la demanda de habeas corpus, por ende se declara la nulidad de la ejecutoria suprema del 20 de septiembre del 2017 de la primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, y también solicita la nulidad de la sentencia del 31 de agosto del 2016 emitida por el colegiado de la Sala Nacional en el expediente 3605, el caso Acomarca. El demandante alega que los magistrados demandados violaron el principio acusatorio, la inmutabilidad de la acusación establecida en el artículo 285A, numeral 1 del Código de Procedimientos Penales, que la sentencia condenatoria no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias fijadas en la acusación y materia del auto de enjuiciamiento, o en su caso, en la acusación complementaria que hace referencia al artículo 283. El demandante también ha referido que los magistrados han incurrido en un error de derecho al considerar que no se ha violado el principio acusatorio, ya que se condenó al hoy beneficiario, prófugo de la justicia, un hecho que no fue objeto de acusación, sosteniendo dentro de sus agravios que la sala mutó sustancialmente el hecho acusado, pese a la aclaración de la Fiscalía, modificó en la sentencia el orden del plan de operaciones por la orden verbal del oficial de inteligencia del Estado Mayor G2, convirtiendo una operación de combate en una operación de inteligencia que no fue objeto de juicio oral. ¿Acaso el objeto de acusación que
por lo cual se lo procesó y fue sentenciado, no fue por autoría inmediata, por haber ejecutado el orden plan 17, plan Quebrada, Huancayoc, donde reitero que murieron más de 69 personas inocentes. De la revisión de la sentencia condenatoria emitida por la Sala Penal Nacional, así como de la revisión de la sentencia emitida por la Corte Suprema, que ratifica la sentencia condenatoria, se ha establecido dentro de los parámetros de la motivación, no vulnerando el artículo 5, el numeral 5 del artículo 139 de nuestra Constitución Política del Perú, unas sentencias debidamente motivadas. Asimismo, se aprecia que los señores magistrados de la primera Sala Penal Transitoria, al emitir la ejecutoria suprema en el extremo que condenó al beneficiario Wilfredo Mori, fue como autor mediato del delito de asesinato por los hechos ocurridos el 14 de agosto de 1985. Se cuestiona que se estaría atentando contra el derecho del principio acusatorio, pues finalmente la muerte de las más de 60 personas, 69 personas aproximadamente, fue a consecuencia de una orden dispuesta por el hoy beneficiario, el cual está acreditado que pertenecía al Estado Mayor. Por lo que, a consideración nuestra, a través de esta garantía constitucional, se está solicitando el reexamen de las sentencias que ya han sido cuestionadas y que han dado respuesta a cada uno de lo solicitado por el hoy abogado del beneficiario, por lo cual esta Procuraduría solicita que se desestime el recurso de agravio constitucional presentado por el abogado del beneficiario. Señor presidente, que haya muerto una o 69 personas no quita la condición de ser humano de mi patrocinado ni su derecho a un debido proceso. Por tanto, en discusión está si se ha violado o no el principio acusatorio. El tema es muy concreto. Él está condenado como autor mediato por haber dado una orden. Para que haya dado una orden tiene que estar en la cadena de... Si era una operación de infantería, sí. Él, como comandante general de la segunda DI, él tenía competencia para dar órdenes de operaciones de infantería. Por tanto, sí sería responsable si fue en ejecución del plan de operaciones, incluso si fue en exceso de. Pero él ha sido condenado sobre la base de un testigo que dice no fue en ejecución del plan de operaciones. A mí me dieron minutos antes de subir al helicóptero una orden verbal, el G2. Entonces, al ser una operación de inteligencia, sale del ámbito de mi patrocinado y pasa al CIDE, Sistema de Inteligencia del Ejército. Las operaciones de inteligencia las establece el CIE, Sistema de Inteligencia del Ejército, y las aprueba la DINTE, la Dirección de Inteligencia del Ejército. Pero eso nunca se discutió. Eso nunca se discutió. Nunca nos dieron la opción, oye, tú siendo jefe de la segunda DI, tú también tienes comando y tú ordenas operaciones de inteligencia. Si esa hubiese sido la acusación, la defensa hubiese sido completamente distinta. La Suprema dijo que no se mutó sustancialmente los hechos porque era irrelevante si la orden fue escrita o verbal, y puso un infeliz ejemplo. Dijo, si a ti te condenan por matar con un martillo y luego nosotros decimos que es un cuchillo, es irrelevante porque finalmente tú mataste. Perdón, es un hecho sustancial los hechos constitutivos del delito. Porque si a mí me decían que maté con un martillo, discuto en el martillo no hay mi ADN, no pueden venir luego con un cuchillo. Entonces, si es un caso de autoría mediata por dominio de la organización, lo que hay que establecer que el condenado tenía competencia para ordenar. Y la competencia para ordenar cambia radicalmente si es una orden de operaciones o es una orden de inteligencia. Por eso se mutó sustancialmente los hechos. Gracias. ¿Preguntas? Magistrado. Gracias, magistrado. ¿Su patrocinado cuántos años de edad tiene? 88. 88. ¿Y se encuentra en un centro penitenciario? No. Ah, ya. Gracias.
doctor Nakazaki. Bueno, iba a preguntar lo mismo, pero también quería saber, me parece que fue juzgado unos años antes y absuelto, y este es un segundo juicio, ¿o estoy equivocada? El jefe de la patrulla inicialmente fue procesado y favorecido por la ley de amnistía. Quizás se refiere a usted ese dato. Pero mi patrocinado no, fue objeto de un juicio y una condena. Ya. ¿Y por qué, si los hechos fueron hace 38 años, el juicio es del 2010, creo, ¿no? ¿Por qué después de tantos años? Como todos los casos que en la persecución de los militares, persecuciones infinitas hasta ahora, ¿no? Muchas gracias. No tiene. Magistrado Monteagudo. Simplemente quisiera entender bien la argumentación de ambas partes. El abogado del favorecido nos indica que hay un tratamiento disímil entre, en la condena se hace referencia a una orden directa y por otro lado su participación fue a nivel de la aprobación del plan, ¿no? Nos indica que la Corte Suprema ha entendido que ese distingo y esa alegación es irrelevante. Yo quisiera saber cuál es el planteamiento de la Procuraduría frente a este argumento. Con su venia. Si bien es cierto, el fiscal superior aclara por qué lado se está yendo y dice que es por la versión escrita y no por la verbal, es que ¿qué surge? Que uno de sus coimputados, que es el coprocesado Telmo Hurtado, sí, fue extraditado, sí, y cuando llega a juicio oral se da cuenta de su declaración y se puede dar cuenta de lo que realmente se suscitó, que él había recibido una orden verbal de sus superiores y él como subordinado tenía que acatar estas órdenes. También da cuenta en declaración en juicio oral, porque esto fue posterior a la acusación, porque fue extraditado, no estaba en nuestro país, que se reunió con el general, hoy beneficiario, en Lima, cuando regrese de Ayacucho, y le ordena que regrese a Ayacucho a desaparecer toda evidencia, y se le facilitan para que él pueda regresar a Ayacucho y acatar estas órdenes. Por eso es de que se introduce esta declaración, y no solamente se lo sentencia por esto, sino porque han habido diversos medios probatorios que han podido determinar su autoría mediata en el presente proceso. Doctor Nakazaki, ¿algo que agregar Sí, sobre ese punto? gracias. Los hechos se introducen al juicio en la acusación, no en las declaraciones de los testigos. Hay un punto central. El hecho es el hecho acusado y en el juicio lo que se va a discutir es si los hechos están probados o no. Tema número 1. Tema número 2, lo que hace el señor Telmo Hurtado es, cuando él declara en el juicio, efectivamente él declara que las muertes no son en ejecución del plan de operaciones. Miren qué importante es lo que declara, que no es en ejecución del plan de operaciones, sino es una ejecución de una orden verbal que le da el G2. Eso es determinante, porque si es una orden verbal que le da el G2, el oficial de inteligencia, los oficiales de inteligencia para poder ordenar operaciones tienen que actuar dentro de otro sistema. Ya no es el sistema de operaciones militares, es el sistema de inteligencia. Y los G2 no tienen competencia para dar órdenes de operaciones de inteligencia, sino tiene que ser el CIE, el Servicio de Inteligencia del Ejército. Entonces, ¿qué exigía la ley? Si el fiscal hubiera querido incorporar esa información, hacer de acuerdo al artículo 263 una acusación complementaria, introducir el hecho con una acusación, lo cual nos hubiera dado a nosotros etapa de prueba y hubiéramos podido defendernos. Oiga, acá hay una acusación complementaria, ya no es la orden de combate, ahora es una orden del GDES, tiene usted plazo para ofrecer prueba y hubiéramos discutido otra cosa y no lo hubiéramos traído acá. Pero eso no se dio, no hizo la acusación complementaria, quiso hacer una acusación mal hecha con las dos versiones y el tribunal le dice, está mal esa acusación, corrige. Nos quedamos con la operación escrita y lo que no le han indicado al señor magistrado constitucional es ¿por qué es constitucional condenar por un hecho?
que por eso ha sido condenado. Cuando refiere que el señor Telmo Hurtado recibió una orden de G2 del oficial de inteligencia. ¿Se remite al general Mori? No. Simplemente es G2. Esa es una Sí, pregunta. nada más. Él cierra ahí. ¿Por qué? Porque lo normal es el Estado Mayor de la Segunda División de Infantería del Ejército hace un plan de operaciones. Se lo pone a consideración del comandante y él hace la orden de operaciones. Ese es el plan de Huancayoc, esquema número 17. Correcto. La orden verbal sale de él minutos antes de subir al helicóptero. Correcto. Y un tema, no es que Telmo Hurtado haya venido a aclarar, él ha dado 7 versiones. Él es el que da la versión en el Congreso, que él hace la matanza porque los niños son los terroristas de mañana. O sea, no es que haya traído cosas nuevas. Ok, solamente, perdone, presidente, usted simplemente para entender las posiciones, señala que Telmo Hurtado sí se refirió al general Mori, ¿no? Por favor. Hablamos de la subordinación. Entonces, cuando el jefe de la sección de inteligencia del Estado Mayor recibe una información, no es de que él la va a ejecutar, sino comunica a su inmediato superior jerárquico, ¿no? Y toda esta información va llegando al superior inmediato, que es Wilfredo Mori Orso. Entonces él tenía pleno conocimiento de eso porque él estaba dentro del Estado Mayor donde se ejecutó este plan en Huancayoc. Entonces, doctor Nakazaki, o sea, conforme usted nos explica, el destacamento iba a dirigirse a la zona y entonces, en un principio, ellos estaban bajo órdenes del comando, del general Mori, y viene una interferencia y dice, este es un oficial del ejército, perdón, de la inteligencia, entonces este plan, ya ustedes no van a hacer este plan, ahora van a hacer esto otro. ¿Así es? ¿Así funciona el...? Es exactamente, señor presidente, el plan de operaciones 17 o el plan de operaciones Huancayoc decía, una operación de patrulla y o combate el 14 de octubre de 1985 en la zona de Acomarca con la finalidad de capturar y o destruir a los terroristas confirmados existentes en dicha zona. Esa era la misión. Telmo Hurtado dice, la matanza de Acomarca no fue en ejecución de este plan, sino de esa orden verbal que se me agrega, donde no refiere que es una orden del G2 que viene, a su vez no, esas son las deducciones del tribunal, que hace sus deducciones sobre la condena, pero lo relevante, sobre un hecho que no está en la acusación. Ya, ahí vamos a llegar después, pero solo quiero precisar, o sea, en esa época, ¿no? Porque ahora cómo será, quiere decir que ya estaban a punto de abordar el helicóptero y viene alguien y dice, oye, cambio de planes, ahora van a hacer esto. Y sobre eso, ¿el general sabía algo? Porque el general es jefe del comando político militar, ¿no? O sea, después le informan, le dicen. No, porque cuando está probado que cuando vienen las patrullas, que son 4, de las 4 solo llega una, y hacen los informes, en los informes la patrulla dicen sin novedad. Luego se conoce la matanza e interviene la inspectoría del ejército. Ahí es donde se conoce qué es lo que había sucedido. Y dígame, cuando usted se refiere a que usted pidió una aclaración a la sala, ¿se refiere a la sala suprema o a la sala del juicio? Ni bien termina la acusación, señor presidente, y estaban las dos versiones contradictorias, se le pide a la sala, tiene que haber una aclaración, porque o acusa con la orden del plan de operaciones y es una operación de combate, o acusa con la operación del G2 y por tanto es una operación de inteligencia, y sería otra defensa. Se le consulta al fiscal y el fiscal dice, me quedo con el plan de operaciones y la orden escrita. Pero, o sea, la misma sala, con los mismos jueces que le aclararon, después lo condenan diciendo que como no había sido clara, textualmente, habiendo sido ambigua la aclaración, condeno por un hecho que no es objeto de acusación. Ambigua la aclaración que nosotros le aclaramos. La aclaración del fiscal. El fiscal no había aclarado adecuadamente. Pero usted le pidió a la sala que le diga al fiscal que aclare. Se le pide a la sala que aclare, el fiscal incluso se resiste. Dice, ¿yo por qué tengo que aclarar? Están todas las actas. Y la sala dice, señor, usted no puede acusar por las dos órdenes. Defínase por una. O es una operación de combate o es una operación de inteligencia. Y él dice, es una operación de combate. Y la sala nos sorprende la sentencia diciendo,
como la aclaración del fiscal no así es ambigua, condeno por la orden verbal que no era materia de acusación. Ya, otra. Este juzgamiento que se produce el caso Acomarca se debe a una sentencia de este tribunal, si no me equivoco. En algún momento se discute temas de prescripción de algunos Exactamente, encausados. a eso me refiero. Entonces, Sí. suponiendo que... o sea, ¿cuáles serían los efectos en este caso de prosperar el habeas A corpus? quien se ha alterado el hecho solo es a mi patrocinado. Muy bien, pero en el caso de su patrocinado, ¿habría un nuevo juicio o habría prescripción? El tema de la prescripción es que para mí de manera inconstitucional se mantiene que estos delitos no prescriben, que eso es lo que permite las No, pero internas persecuciones. ¿se le abriría un nuevo juicio o no? Desde su... En las condiciones actuales sería un nuevo juicio, ¿no? Ya, y él está en estos momentos, no está en prisión. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Vista la causa, queda el voto. ¿Quiere decir algo? Con su venia, señor magistrado, si bien es cierto, el 14 de agosto de 1985 ocurre esta matanza en lo que es Acomarca, ¿acaso no fue en el plan número 17? Y como el abogado ya había puesto el ejemplo, ¿no? Hubo un asesinato, digamos, fue con un cuchillo el asesinato, y luego se comprueba, no sé, que fue con otro material contundente. ¿Acaso no fue un asesinato? Sí fue un asesinato. Entonces, a raíz de lo que dice de la versión verbal, no solamente estamos hablando de Hurtado, también estamos hablando de otros testigos que refieren que la palabra del comandante no se cambia. Entonces, la orden no solamente viene de una orden verbal, sino que habían tenido una reunión antes de ejecutar este plan número 17, donde la orden era que se tenía que eliminar a los terroristas confirmados, pero sin embargo no se hizo eso, se mató a personas inocentes. Solamente dejar eso claro. Muy bien, aquí la doctora quiere hacer otra pregunta. Me entra una duda con lo que usted acaba de aclarar. A ver, me parece que esos datos, no sé si los maneja el doctor Nakazaki, usted, a ver, que eran 4 patrullas, ¿no? De las 4 patrullas hay una que es la de este señor que traen de Estados Unidos, que es el que confiesa que él hizo eso. Exacto. Y que lo hizo lo hizo porque le dijeron una orden verbal, pero que no saben el plan. Entonces, cuando tiene una reunión anterior para ver el plan es el plan que nos ha referido, que el plan era acabar con los terroristas confesos, ¿no? O sea, comprobados, perdón. Entonces, no entiendo cómo dice que en esa reunión se ordenó matar a todo el mundo. Hubieran matado todas las patrullas a todo el mundo. Claro, es que lo que ocurre, está el plan número 17, ¿no? En forma una forma escrita que se ha presentado y que está en el expediente, ¿no? Lo que se refiere, y está en las sentencias, de que antes de que se vaya a ejecutar este plan número 17, se recibe una orden verbal que se tiene que eliminar a todos los que estén. Uno, ¿no? Recibe un señor esa orden, no todos. No, y justamente ya hay declaraciones de testigos en el proceso donde dicen que ellos, para poder ejecutar una orden verbal, ha tenido que tener conocimiento el Estado Mayor. Y reitero, ¿quién estaba en el Estado Mayor? El hoy beneficiario. Entonces, él sí ha tenido que tener conocimiento de ello. Y hay testigos que mencionan, y está estipulado, que la orden de un comandante no la cambia nadie, sino ese mismo comandante. Pero lo que también se alega es que estos argumentos no fueron vistos en su momento y no se pudo defender de ellos, ¿no? Porque la orden verbal se suponía que ya no entraba en el juicio porque lo que valía era la orden escrita. Eso es lo que me parece, claro, ¿no? pero... Ya, perdón, que no me aclaraba, pero ahora yo creo que ya me ubiqué un poquito más. Muchas gracias. Muy bien, vista la causa, queda el voto.